Padre e hijo Philemon se reúnen una tarde cualquiera para ver la televisión. El padre acomoda su sillón y busca entre los videos caseros algún clásico para ver en familia. Su hijo está en la cocina preparando café, por lo que hierve un poco de agua y espera desde allí a ver brotar las burbujas. Luego vierte un poco de café junto con azúcar y revuelve con una cuchara larga. Su padre lo espera hasta que vuelve al sillón con 2 tazas calientes. Se miran y luego de un gesto de complicidad dan inicio al material audiovisual. Algunas escenas en el inicio del video dan prueba de que se trata de un contenido explícito y pesado sobre la industria de la carne, cómo se procesan los animales en el matadero hasta finalmente hacer hamburguesas con ellos. Luego de unos minutos de escenas con vacas en cubículos reducidos, sometidas a torturas y mutilaciones, enseñan al televidente cómo cortan la carne partiendo a los gigantescos animales en pedazos, regando sus entrañas y vísceras por todas partes como en una película snuff del internet oculto. El escenario es un desastre perturbador, empapado todo de rojo, entre restos del animal destrozado. Al parecer una de las máquinas se atascó y procedió con más fuerza de lo debido. El contenido del video se pone cada vez más intenso conforme avanza la cinta. Padre e hijo, sin quitar la mirada de la película, empiezan a acalorarse y sudar excitados. Sus mejillas se ponen sudorosas y sus manos se esconden en sus pantalones, agitándolas despacio, procediendo con el onanismo sin pudor, como si fuese algo habitual en su rutina mientras ven la cinta. La familia Philemon compartiría más de un perturbador secreto. Jack y Scott Philemon, padre e hijo, luego de su turbia tarde familiar, terminan su café. Luego visten para salir a dar un paseo por el estado de Atlanta, Estados Unidos, en busca de algo para merendar. Visten con abrigos inmensos y esconden algunos cuchillos filosos en ellos. También un arma de fuego, una Magnum de alto calibre que el padre Jack guardaría por si hay malos momentos o las cosas se tornan complicadas. Encienden su camioneta y van a un suburbio oscuro de la ciudad. Luego de conducir por más de 20 minutos, parquean durante más de 1 hora escondidos en la sombra hasta que por fin encuentran a una incauta joven que andaba sola por la calle. Juntos asientan con la cabeza en señal de mutuo acuerdo con la elección de su víctima, por lo que el joven trata de hacer contacto visual con ella y platicar un poco, queriendo romper el hielo con un piropo. La joven actúa con desconfianza y reacciona violentamente contra Scott, embistiéndolo con su bolso y corriendo deprisa lejos de él. Hacia el otro lado, sin embargo, es interceptada por Jack, padre de Scott, quien por sorpresa la tumba al suelo con una zancadilla, donde juntos la someten con fuerza, llevándola a su camioneta, tapando la boca con un trapo viejo. Una vez en el vehículo, asaltan íntimamente a la joven entre los dos. Luego la amordazan y la cubren con una manta, camuflándose entre algunas mercancías que llevaban en su camioneta. Al llegar a la casa de campo de los Philemon, una locación extensa a las afueras de la ciudad, guardarían su auto en el garaje y desde allí sacarían a su víctima, a quien golpean en varias ocasiones para noquearla y poderla trasladar al sótano de la casa. Descienden por las escaleras hasta el subsuelo de la propiedad campestre, un sótano amplio donde podrían caber unos cuantos autos. Allí hay algunas jaulas nuevas, como si se tratara de una perrera. También se ha instalado allí una cocina y una mesa para 2. Introducen a la joven en una de las jaulas, donde lentamente despierta para verse inmersa en el infierno. A su alrededor hay huesos y restos humanos a medio consumir.
El olor y lo compacto de su jaula la hacen sufrir un ataque nervioso. Gritaría desesperada por un rato largo hasta desgarrar su garganta. La retorcida pareja Philemon recién había instalado a su víctima. Al día siguiente, Scott baja al sótano para ver a su rehén. La mujer, secuestrada y traumatizada, grita y corre como un ciervo acorralado en el interior de su celda. La saca de su jaula a golpes, amenazándola con una vara de metal. Luego clava un objeto punzante en su pierna para hacerla sangrar. Tras un forcejeo, la mujer se desmaya del dolor, siendo abusada mientras está inconsciente. Al despertar se encuentra atada a una camilla de hospital. Hay un olor a carne asada y sazonada en todo lugar mientras sus ojos recuperan la visión de a poco y el cerebro trata de asimilar el infierno sometido. Descubre el horror implícito. Jack y Scott le saludan sonrientes con el tenedor en la mano, devorando su pierna aderezada y servida en un extraño festín entre padre e hijo, mientras ella solo ve la ausencia de su miembro mutilado cubierto con unas vendas. Un grito gutural saldría de su destrozada garganta, condenada a una muerte lenta al paso de las semanas. Otra joven de 24 años quiere escapar de casa. Le contesta con soberbia a su madre antes de mostrarle el dedo del medio y se fuga por la puerta principal. Luego de un par de horas camina por la carretera, esperando encontrar un vehículo que la lleve a alguna parte lejos de su familia conservadora. Un auto le hace la parada a unos cuantos metros de la vía. La chica sube entonces a la camioneta de los Philemon. Padre e hijo se miran cómplices mientras sonríen a la joven, quien incauta sonríe también, desconociendo la malicia. Luego desaparecen por la carretera. Ella despertaría después de unas horas desnuda en una jaula para perros en el sótano de alguna parte, con un fuerte dolor en la mandíbula y sus caderas, ya que fue noqueada para ser llevada allí. A su lado, en otra jaula, una mujer sin piernas y sin ojos, saludando a la nueva chica mientras llora sangre, diciendo: «Eres la número 10 del costado izquierdo». En otra de las jaulas de hierro, el cuerpo a medio comer de una joven hermosa morena. El olor era repulsivo y profundo. Luego de tan terribles escenas, los caníbales irían hasta su jaula para sacarla, donde entre los dos y a la fuerza la someterían, la despellejarían y la devorarían viva por pedazos. Al intentar el mismo modo de operar con una posible víctima número 11, notaron algunas cosas extrañas en el lugar donde acostumbraban acechar y capturar a las mujeres. Había algunas construcciones nuevas recién instaladas, como unas sillas de asfalto y un poste de luz que no funcionaba porque aún estaba en construcción. Los rumores y las noticias sobre un asesino en serie en la ciudad estaban al día, sobre mujeres desaparecidas y restos de huesos humanos encontrados en el basurero de la ciudad, por lo que sospecharon que se trataba de una trampa. En ese mismo momento decidieron escapar, perseguidos desde lejos por varios autos sospechosos y un helicóptero que espontáneamente patrullaba los aires, sin especificar su misión en concreto. Saliendo de la ciudad, fueron detenidos por un retén de policía de carretera, por lo que asustados emprendieron la fuga hasta evadir a las autoridades. Luego de manejar por algunas horas, la pareja alquilaría un cuarto en un hotel de carretera, donde verían cómo las noticias habían interceptado sus videos y fotografías de la red oculta, por lo que ambos decidieron registrar un último video antes de poner un punto final a sus vidas como pacto. Scott se entrega a su padre en carne propia para ser devorado por él, mientras registran todo el sanguinario espectáculo. Empieza por sus piernas y termina con su mandíbula. Los fuertes olores y gemidos pusieron en alerta al personal del hotel, quienes contactaron a las autoridades. Al llegar al cuarto,
Los agentes destrozaron la puerta para ser salpicados en la sangre y materia gris de Jack, que detonaba su cabeza tras el gatillar verdugo de su Magnum, siempre preparada para el peor de los desenlaces. Espero, leyenda, calmar tu ansiedad y angustia luego de la siguiente información importante, pues existe una casa de terror en Atlanta, Estados Unidos, llamada Chamber of Horrors, de donde se sacaron muchas de las supuestas fotografías y videos de los asesinos. La casa actualmente ha cerrado, pero es la firme evidencia de que todo el caso de la familia Fileman, la historia del padre y el hijo caníbales, no es más que otro de tantos fakes y noticias falsas de internet, pues esto jamás sucedió. Sin embargo, sabemos muy bien que casos como este suceden de verdad. Incluso son más aberrantes, pues la ficción siempre se inspira de la realidad, que la supera con creces y creatividad. Abigail Saldaña sospecha que alguien la ha estado merodeando desde hace largo tiempo, notando siluetas que se esconden, gente extraña en lugares que frecuenta, parada mirándola desde muy lejos, aunque no ha logrado identificar a su acechador ni dar con el momento exacto para atrapar a su acechador sigiloso. Como te podrás imaginar, la chica vivía con un constante miedo de no saber por qué estaba siendo vigilada. La probabilidad de tener un maniático obsesionado con ella era muy alta, pues era una latina hermosa de piel morena y rasgos lozanos juveniles, que trabaja como bailarina exótica al anochecer, exhibiendo sus curvas y alquilando su cuerpo a solitarios forasteros en un cabaret de la carretera. Un trabajo que se expone a las fauces del peligro constantemente y en muchas ocasiones con muy poca protección. Semanas antes del choque de su auto, lo manda a una revisión completa en el taller para descubrir el estado del vehículo y ver la necesidad de realizar o no próximos mantenimientos. Es entonces cuando el mecánico, sorprendido, reporta a la señorita Saldaña haber encontrado un objeto extraño bajo su automóvil. Se trata de un dispositivo de antena radial que sigue al coche con un sistema de posicionamiento global vía GPS, informando a una computadora principal a la que está conectado, manteniendo al tanto al espía de todos los movimientos que haga Abigail Saldaña, por lo que las sospechas de su acosador secreto se hacían verdaderas evidencias de acoso. La mujer tenía el corazón a 1000 latidos por segundo, pues no podía siquiera imaginar nada medianamente positivo con la noticia que le acababa de notificar su mecánico. Abigail denunciaría el caso posteriormente para interrogar y encarcelar por un tiempo a una larga lista de pretendientes rechazados que tenía a su nombre en el cabaret, incluyendo a todos sus clientes y amigos cercanos. Publicó el hecho con fotografías y videos del artefacto en todas sus redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, donde era muy activa y popular. Sus amigas sospechaban de un tal Stan, su cliente más frecuente. Abigail Saldaña es una latina de 22 años de edad que vive en el estado de Texas con su hijo de 5 años, a quien mantiene y cuida trabajando como estilista de su propia tienda de belleza. Durante el día arregla uñas, corta cabello y prepara tintes, pero al anochecer se presenta en Rick's Cabaret, un bar y teatro para adultos en la carretera, donde suele bailar eróticamente desde el arte del pool dance para ganar un dinero extra. En ocasiones acepta propuestas más atrevidas, pero siempre lo hace por la necesidad de sacar a su hijo adelante y darle las oportunidades que a ella le faltaron. Allí conoció a Stan, un veterano de guerra que la vio bailar, quedando profundamente encantado por su belleza latina, obsesionándose con la mujer y su cuerpo
cuerpo. Es el principal sospechoso de haber plantado el dispositivo GPS en el auto de Abigail. También de los nefastos incidentes que ocurrirían 2 semanas después en la carretera donde también transitaba. Lo perturbador de Stan era su extraña actitud frente a sucesos delicados. A lo mejor por su vasta experiencia militar, se hacía cada vez más un personaje misterioso como aterrador. Cientos de llamadas al número de emergencia colapsaron por unos segundos la atención, la mayoría denunciando el aparatoso accidente de la carretera. Abigail, justo al salir de su jornada, se vio involucrada en un choque de auto contra un costado de la carretera. Algunos extraños se acercaron para atender a la víctima del sedán gris destruido, quien yacía difunta sobre el manubrio de su coche. Ambulancias, bomberos y servicios de emergencia se acercaron al lugar del accidente, la intersección 183, cerca al aeropuerto internacional de Dallas. Cuando los paramédicos se acercaron al coche, ya no podían hacer nada por la bailarina, quien desde antes del coche ya había perdido la vida. Según revelaron datos de los forenses, después de la autopsia donde encontraron balas incrustadas en su cuerpo, probablemente fue baleada mientras conducía desde afuera de su auto, desde otro auto que la cerró antes del estrepitoso accidente, provocado porque la piloto ya había muerto antes de chocar. No muy lejos del auto destrozado encontraron casquillos de bala y cristales de vidrio roto como pruebas de la balacera, un hecho que generó de inmediato indignación, pues la mujer estaba completamente vulnerable ante su trágico final. El bolso de la mujer estaba en el asiento trasero del auto, por lo que se pudo identificar plenamente con nombre completo y dirección, facilitando los registros básicos y civiles al servicio de emergencias que intentaba reconocerla tras el choque, elemento que además ayudó a conjeturar que no se trató de ningún tipo de robo, sino más bien un hecho premeditado en contra de la mujer. La madre de Abigail Saldaña, Jessica Contreras, proclamó que su hija, antes de desaparecer, hablaba con ella por WhatsApp, enviando varios mensajes de voz en donde advertía a su madre como un auto extraño la perseguía. Envió 2 mensajes sobre la persecución y luego dejó de enviar audios. En el último mensaje reportaba cómo era perseguida por un sujeto mayor. Luego de un rato no volvió a enviar nada ni a contestar las llamadas. La División de Homicidios se encargó de investigar el caso a fondo, dando con Stanley Seliga, o Stan, quien es el principal sospechoso del asesinato de Abigail. El sujeto de 54 años era su cliente más habitual, pagando siempre que tenía la oportunidad cuantiosas cantidades de dinero para estar con Abigail, obsesionado por tenerla junto a él. Las cámaras de diferentes negocios y locales aledaños en la carretera registraron en video su coche en la misma ruta que transitaba el auto de Abigail el día del incidente, pocos momentos antes y después del siniestro, por lo que sería el principal sospechoso de asesinar a tiros a la simpática peluquera. Investigadores del caso intervinieron en el cabaret donde trabajaba la joven, interrogando al gerente sobre la víctima. El hombre declaró que un veterano de guerra acechaba constantemente a Abigail, estando exclusivamente con ella y amenazando a otros clientes. El gerente del lugar expuso cómo tuvieron una pelea ruidosa con Stanley luego de que alzara la voz y amenazara a Abigail de denunciarla si no le pagaba el dinero de una deuda que tenía con él. El hombre, a fin de cuentas, no le tenía miedo al concepto de muerte, pues siempre estuvo acompañada de ella en su trayectoria como militar retirado. Investigadores localizaron las redes sociales y el teléfono de Stanley, luego su camioneta Ford F-150 del 2015, quien estuvo merodeando los alrededores de la casa de Abigail 5 veces durante 12 días antes del incidente.
Aparentemente estaba estudiando todos sus movimientos como si se tratara de un criminal experimentado. Y algo que me parece de una frialdad absoluta por parte de este hombre es que, incluso sabiendo que la chica era madre, prefirió no tener piedad y omitir esta información para su crimen. Stanley fue citado a declarar en la corte, pero minutos antes canceló su asistencia por la muerte de un familiar. Debido a la alta probabilidad de fuga del criminal, se organizó una orden de arresto el 18 de octubre, 2 días después del asesinato. Durante el arresto de Stanley Seliga, un equipo especializado SWAT tuvo que intervenir en la captura, abordando al sujeto por el balcón de su casa, atrapándolo incauto, desarmándolo de una navaja con la que amenazó quitarse la vida mientras se cortaba su rostro en profundas incisiones lacerantes, en un sangriento intento de escape. Definitivamente era un escenario dantesco el que vivieron los oficiales que se encargaron de su captura. Luego de arrestar a Stanley, los investigadores encontrarían en su computadora información importante para el juicio por el homicidio de Abigail, ya que horas antes de la muerte de la joven el sujeto había publicado en redes sociales todo el dinero invertido en Abigail, manifestando que ella tenía una deuda con él de $3,000, por lo que envió correos amenazándola de denunciarla por servicios íntimos ante las autoridades si no cancelaba su deuda. Incluso buscaba dañar su reputación frente al círculo social de la joven. Varios audios con propuestas hacia Abigail salieron a la luz, declaraciones de amor y propuestas de vivir juntos, donde Stanley le proponía renunciar a su trabajo para adultos y tener una vida con él, insistiendo en pagar todos sus gastos. Pero la mujer nunca aceptó sus propuestas, pues no veía en él nada más que un cliente corriente. Fue llevado al hospital donde lo trataron por pérdida de sangre y luego de unas semanas de su recuperación fue trasladado a la cárcel del condado de Tarrant con una fianza de $250,000, una suma que estaba muy lejos del alcance del criminal. Muchas evidencias más fueron encontradas en su domicilio, pero ninguna ha sido revelada por las autoridades, quienes aguardan para hacerlas públicas en un próximo juicio. Se cree que puede haber fotografías, cartas, ropa y hasta el arma homicida. Finalmente, lamento mucho por la familia de Abigail, quienes quedaron con un vacío profundo después de su partida del mundo. Todos quienes la conocieron la describieron como una chica amable que nunca le negó la ayuda a nadie y luchaba de manera incansable por sacar a su hijo y a su familia adelante. Así que espero que donde sea que esté en este momento esté en paz. Le envío un fuerte abrazo cósmico y fuerte a toda su familia. Comparto el dolor de ellos y sigo esperando un mundo más seguro para las mujeres y para todos nosotros. Sucedió en Anchorage. Esta ciudad se encuentra ubicada en uno de los estados más grandes de Estados Unidos y también es uno de los más desconocidos por su tan velada popularidad. Anchorage es la ciudad más poblada de Alaska y a duras penas llega a tener un poco más de 290,000 habitantes, que en realidad son pocos. Para que te hagas una idea, compararé algunos datos. Nueva York, una de las ciudades principales de Estados Unidos, cuenta con más de 8 millones de habitantes. Bogotá, mi ciudad, está habitada por más de 8 millones de habitantes. Ciudad de México y Lima cuentan con más de 9 millones de habitantes en su haber, y en Buenos Aires, Argentina, habitan poco menos de 3 millones de habitantes. La ciudad es fría y depende mucho del comercio por su posición estratégica. De hecho, su aeropuerto es el tercer aeropuerto más activo en materia de transporte de mercancías
mercancías a nivel global. Uno pensaría que entre menos sea la cantidad de personas que comparten un espacio de tierra, menor será la cantidad de tensiones, disgustos y conflictos que pueden generarse. Sin embargo, siempre que coexistan grupos de personas, tarde o temprano habrá problemas. Piensa en casa, aunque las familias se relacionan bastante bien, en ocasiones surgen conflictos, y es bajo este contexto en el que conoceremos a nuestro protagonista. El personaje del que hablaremos hoy nació el 25 de junio de 1977 y recibió el nombre de Jason Vukovich. El pequeño llegó al mundo con una familia nuclear completa. Su madre y padre eran misioneros, pero se separaron cuando Jason tenía aproximadamente 4 años de edad. Jason se quedó con su madre. De algún modo, su padre le abandonó a su suerte. Naturalmente, su madre estaba asustada. La incertidumbre le agobiaba y el reto que implicaba la crianza del niño la dejó en un estado de vulnerabilidad y desesperación. Los complejos que subyacen a la etiqueta de madre soltera se instalaron en su cabeza y veía un futuro oscuro para su vida amorosa, pues pensó que para un hombre no es fácil aceptar hijos que no le pertenecen, y quizá tenía un poco la razón. Y fue de ese modo que la desesperanza le arrebató el sueño de poder hacer una linda familia, así que buscó refugio en la religión. Algunos años pasaron y la madre de Jason era una devota feligresa a su congregación, y fue un día en la iglesia que conoció a Larry Lee Fulton, hombre con el que contrajo una relación con una inusual celeridad. Para ella, él era un hombre bueno, pues la había visto en varias ocasiones al interior de la iglesia en la que asistía, y eso le bastaba para determinar que era un hombre valioso, ya que la pareja podía compartir la misma entrega a Dios. Sin embargo, no se es santo por pisar suelo sagrado. Larry, el padre adoptivo, no era más que un lobo disfrazado de oveja respaldado por aquella comunidad religiosa. La infancia de Jason pudo ser normal, pero quizá fue la suerte, el azar o el destino los que desataron la tragedia. La decisión de la madre de Jason destruyó las páginas de la historia de vida del pequeño, y esto es algo que quizá ninguno de nosotros pueda entender. Me refiero al por qué llevar a ese desconocido a casa. En la familia Vukovich, las actividades religiosas se hicieron más y más frecuentes. Larry era un hombre temperamental, pero hablaba con bastante elocuencia sobre la trascendencia espiritual, el reino de Dios y la importancia de consagrar el hogar a su divinidad. Para los oídos de la madre de Jason fueron aquellas prolongadas charlas y las continuas sesiones de conexión con el Creador las que terminaron por obnubilar su criterio. Así que fue bajo la fe ciega y una desmedida confianza depositada en su pareja la que posibilitó que Larry tuviese un espacio para orientar los pasos de sus hijos bajo los preceptos divinos expuestos en su congregación. Ella permitió que aquel depredador tuviese sesiones nocturnas para encaminar a sus hijos sobre el camino que debería seguir un ángel de Dios. Leyendas. Si les soy honesto, me cuesta mucho entender cómo una decisión tan minúscula puede salvar o arruinar vidas. Para este punto me pregunto, ¿qué hubiese sido de Jason si su padre biológico estuviese allí, asumiendo su responsabilidad como padre? O si su madre hubiese sido más paciente a la hora de conocer a un hombre adecuado para que ocupara esa posición tan importante para su hijo. Supongo que una buena decisión cambiaría todo en esta historia. Quizá el desenlace sería diferente. Larry usó estos espacios nocturnos y la privacidad que la madre había otorgado para abusar íntimamente de su propio hijo, Joe Fulton, y del hijo de su esposa Jason Vukovich. Larry encontró en la noche el placer de poder darse gusto golpeándolos y así, de esa forma, hacerse con el silencio de sus víctimas. El horror vivido durante aquellas noches fue eterno. Ese descarnado recuerdo se cinceló y fracturó la psiquis de Jason. Después de esto, Jason intentó
a contar las horrorosas experiencias vividas con su padre adoptivo a su madre, pero esta no le creyó y nunca más Jason volvió a ser el mismo. Vio un pequeño haz de luz cuando posteriormente Larry se declaró culpable del abuso a los menores, Jason y su hermano adoptivo, pero la iglesia que le enseñó a Larry cómo castigar a los niños le facilitó el acceso de un buen abogado que logró hacer que el juez determinara en darle una sentencia de 3 años a Larry. Esta sentencia fue suspendida, así que bajo ese disparatado veredicto Jason terminó por romperse, ya que los crímenes de su verdugo parecían estar acreditados por el Estado. Tras la resolución del caso, Jason no recibió ningún tipo de asistencia psicológica. Estuvo abandonado a su suerte. Tenía que resolver la situación por él mismo con su capacidad para procesar lo sucedido. Sin embargo, las señales se hacían evidentes. Sus calificaciones en la escuela no eran buenas y prefería ocupar la mayor parte de su tiempo fuera de casa, llegando a trabajar desde muy temprano, repartiendo periódicos o tocando instrumentos para la iglesia. Fue en la adolescencia, a los 16 años, que huyó de casa al encontrar su ropa en bolsas de basura y lamentablemente con sus cosas en mano tuvo que dejar atrás sus documentos de identificación y su tarjeta de seguro social, lo que le imposibilitó poder cobrar en las empresas que trabajaría posteriormente. El desastre en su vida lo obligó a robar para sobrevivir y cayó en el uso de sustancias como la metanfetamina para evitar aquellos pensamientos que le atormentaban. Construyó una larga lista de antecedentes penales y ya empezaba a hacerse conocido por la policía local. Los años pasaron. Jason ya no era un niño, ahora tenía 39 años, cansado de sentir que nada en la vida le había ayudado a superar sus traumas, y al ver que el ciclo de odio no cesaba, que las noches eran larguísimas y su mente no descansaba, que su apetito empezó a desaparecer y que las motivaciones eran casi nulas, es que decide para el año 2016 llevar al punto de ebullición sus emociones, así que decide tomar acción y enfrentar a sus demonios. Jason tomó una vieja libreta, realizó una búsqueda y con bolígrafo en mano comenzó a registrar algunos nombres. Armado de coraje, con sus puños desnudos salió de su hogar y emprendió un viaje para luchar contra su torturada memoria, camino con el que buscaba disipar sus miedos. Ya en la calle caminaba rápido, sus piernas se aceleraban y comenzó a correr huyendo de cada recuerdo de los abusos vividos en su infancia. Sin darse cuenta del camino, ya estaba en donde él quería estar. Se detuvo, miró la casa, cerró los ojos y con una última bocanada de aliento irrumpió en el hogar. A su primera víctima, Charles Albee, de 68 años, le empujó y le ordenó sentarse en la cama. Le abofeteó en varias ocasiones mientras lo violentaba psicológicamente y robó algunas de sus pertenencias. Con su segunda víctima, Andrés Barbosa, le hizo algo similar. Le atacó en la madrugada, amenazó al hombre de 25 años y le dijo que estaba ahí para cobrar lo que él debía. Golpeó su cara y después de eso robó el camión del hombre. Se dice que a ambos les decía: mírame, esto es lo que querían de mí, ahora soy un ángel vengador. Sin embargo, algo cambió en la cabeza de Jason y para su tercera víctima decidió ir con más brutalidad en contra de Wesley Demarest. Jason irrumpió en su casa a la 1 de la madrugada. Vukovich golpeó en varias ocasiones al hombre con un martillo y robó varios artículos, entre ellos un portátil. La adrenalina percibida en ese momento le dio paz. Demarest recuerda levantarse del suelo y ver que un charco de sangre le rodeaba. Con las pocas fuerzas que tenía denunció lo acontecido y la policía fue a auxiliarlo. Y es que dentro de la mente de Jason lo que hacía era justiciar a quienes lo merecían. Demarest sufrió varias fracturas en su cráneo y una lesión grave en su cerebro. Hoy en día su última víctima no puede trabajar y le resulta difícil encadenar palabras en frases con sentido. En este último ataque, Jason no corrió con la misma suerte de sus primeras agresiones. Después de casi acabar con la vida de su objetivo, el Vengador de Alaska no pudo escapar y fue capturado. Según Vukovich, él solo quería buscar paz en su interior y proteger a los más pequeños. Al hacer la investigación, la comisaría quedó desconcertada al ver que las víctimas del Vengador de Alaska eran todas personas acusadas de
Los nombres habían sido sacados del registro de delincuentes íntimos de Alaska. Se sabe que el autoproclamado ángel vengador de los niños maltratados sufría de un trastorno de estrés postraumático. Esto no sirvió para reducir su condena y recibir terapia, así que recibió una condena de 25 años en prisión por crímenes de tentativa de robo y agresión y 5 años más en libertad condicional por el ataque cometido en contra de los 3 agresores íntimos. Se cuenta que Vukovich intentó negociar su condena asumiendo la misma que tuvo cada uno de los depredadores íntimos, incluyendo la de Larry Fulton. Esto fue lo que Vukovich comentó. Les escribió una oferta a través del periódico local a la oficina del fiscal. Estuve dispuesto a declararme culpable de los cargos que ellos consideren justos, con una condición: mi sentencia sería igual a la longitud de tiempo que cada uno de estos agresores íntimos pasó en prisión por dañar a un niño. Así que por mi víctima que abusó a su propia hija debía recibir 2 años. Por mi víctima que se atrevió a abusar íntimamente a su nieta de 10 meses debía recibir 3 años. Por todos estos ataques cumplió 2 años, 1 año en prisión y 1 en un programa. Pero está bien, cumpliré sus 2 años e incluso les dije que yo cumpliría los 3 años de prisión que suspendieron por el monstruo que me hizo así. Así que cumpliré 9 años y medio en prisión. Para lo que la respuesta recibida fue una burla a mi oferta y mencionaron que así no hacen negocios en el estado de Alaska. Nosotros queremos enviar un mensaje a través de criminales como tú. Y finalmente recibió una condena 3 veces peor que todos los agresores íntimos juntos. En el juicio, su medio hermano mayor se presentó y exteriorizó su testimonio sobre los traumas que ambos vivieron de niños. El hermano de Jason Vukovich, Joe Fulton, dijo que efectivamente él sí asistió a terapias, pero sus traumas no han cesado y dice que aún tiene noches en las que no puede dormir. Joe Fulton se las apañó para seguir con su vida y de hecho tiene una carrera en ciberseguridad en California. También posee un doctorado, una familia y es jefe de seguridad de la información en una empresa de software de análisis de datos. Y aunque en la vida le va bien, declaró que sentía que jamás podrá superar los traumas vividos. Según Joe Fulton, él no mantiene una buena relación con Vukovich, pues hacía varios años que no hablaban y manifestó su deseo de querer ayudar a su hermano adoptivo Jason. Le pidió al tribunal piedad para su hermano y este fue su aporte para este caso. Del reencuentro se destacan las sonrisas entre los hermanos. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Vukovich aceptó cargos de asalto y robo. A su vez, la fiscalía aceptó desestimar una docena de cargos contra él derivados de los ataques. Para el fiscal Patrick McKay, no había excusa para que Vukovich irrumpiera en la casa de un desconocido y la atacara con un martillo hasta fracturarle el cráneo. Y después del juicio, le solicitaron a la comunidad no tomar la justicia por mano propia. Los hombres que Vukovich señaló y posteriormente atacó de algún modo estaban cumpliendo la ley. Habían recibido cada uno su propia sentencia y sus nombres habían sido puestos en el registro público de delincuentes íntimos de Alaska para alertar a la comunidad, no para atacarlos por sus respectivos pasados, pero quizá estas son las consecuencias de este tipo de medidas. Vukovich dio declaraciones para el periódico local de Anchorage. En él comentó que su padre adoptivo era un hombre horrible. Larry administraba golpes con diferentes utensilios a los niños y posteriormente a eso los abusaba íntimamente. Abro comillas. Mis 2 padres eran cristianos dedicados y nos tenían en todos los servicios religiosos disponibles, 2 o 3 veces por semana. Así que se podrán imaginar el horror y la confusión que experimenté cuando este hombre que me adoptó comenzó a usar sesiones de oración nocturnas para abusar de mí. Desde entonces confieso haber vivido serios problemas emocionales que, agravados por el trauma, fortalecieron la tentación de cometer delitos. Ser un ladrón y un mentiroso encajaba muy bien con mi falta de autoestima, mi entendimiento silencioso de que no valía nada. Los cimientos puestos en mi juventud nunca desaparecieron. Cierro comillas.
Esto le dijo al Daily News. Además de esto, Jason dejó un mensaje para quienes han sido víctimas de abuso íntimo. Al recibir su condena de 25 años, supo que había echado una parte de su vida a la basura. En una carta admitió sus errores y mostró arrepentimiento por sus actos. Y abro comillas: a las víctimas de abuso íntimo que perdieron su infancia como yo, por favor no tiren su presente y su futuro cometiendo actos de violencia, expresó el hombre condenado. Y cerró su disculpa diciendo: estoy lejos de ser perfecto, soy un individuo imperfecto y defectuoso como todos los demás. Sin embargo, es importante para mí que otra persona que nació y se crió en Alaska y que tuvo una educación similar no termine con este resultado, porque sinceramente apesta. Hoy en día se han impulsado campañas para su liberación, pero estas aún no han tenido resultado. Muchos lo defienden porque lo ven como un hombre que solo buscaba proteger a la comunidad. Quizá con el tiempo reduzcan su tiempo en prisión. Este caso es difícil de examinar y quizá para muchos Vukovich es realmente un ángel vengador. Sé que un crimen cometido contra un niño es algo atroz, ya que puede fisurar la vida del niño de manera irreversible. Es fácil pensar que hacía lo correcto. Sé que en muchas ocasiones la ley no es el mejor órgano garante de derechos, pero tomar la justicia por mano propia puede complicar aún más las cosas, ya que en muchas ocasiones abrir estas puertas puede desencadenar en falsas acusaciones y homicidios a inocentes. Ya he tratado este tema en el caso de las brujas de Salem. Si gustas verlo, puedes verlo cliqueando aquí arriba o en la descripción de este video. No obstante, sí creo que detrás de este caso hay varios responsables que quiero destacar. 1. Larry Lee Fulton. El padre adoptivo fue quien hizo de Jason el Vengador de Alaska. Larry, por su enfermizo placer, perjudicó tanto a Jason como a su hermano. Fue Larry quien sembró la semilla del odio y en consecuencia sucedió todo lo que acabas de escuchar. 2. El estado de Alaska. Alaska demostró ser un estado inmoral con el caso Vukovich y a mi parecer las sentencias dictadas contra los pedófilos fueron absurdas e injustas. Recordemos que a Larry, el padre adoptivo y abusador de Jason y Joe, no le dieron una condena que se ajustara al crimen perpetrado. Peor aún, lo dejaron impune, pero a Jason le dieron una pena excesiva, a diferencia de las aplicadas contra los depredadores. Esto fue lo que el estado ocioso de Alaska enseñó a Jason de pequeño. La justicia no existe y cuando obras mal, no pasa nada. 3. La iglesia. La congregación religiosa fue quien protegió a Larry, quien enseñó que debía golpear las partes nobles de sus hijos y quien le dio el respaldo legal. 4. El padre biológico. Como ya lo mencioné anteriormente, si él hubiese ocupado el rol que debía asumir, probablemente nada de esto hubiese sucedido. Además, cuando su hijo lo buscó para encontrar respuestas, este fue indiferente con él. 5. La madre. Al final fue su idilio de amor el que rasgó a su familia. Su corto análisis sobre Larry le abrió las puertas a esta tragedia y aún después de saber lo sucedido se quedó con aquel repulsivo hombre. Pero como dijo Montesquieu, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Pero quisiera saber qué opinas tú. ¿Te pareció justa la condena? ¿Crees que lo que hizo el Vengador de Alaska estuvo bien? Para ti, ¿quién fue el mayor culpable en este caso? Otro hombre extraño llega a casa acompañado de la madre de Paris, tomándola de la cintura. El muchacho no disimula en lo más mínimo para demostrar su disgusto con el amante de su mamá. El sujeto lo ignora dándole un sutil empujón, retirándose su chaqueta y acomodándose como dueño de la casa. Charity, encantada por los mimos de su pretendiente, trata de chantajear a su hijo con un costoso chocolate que compró para él. Paris trata de buscar el afecto y la atención de su madre, interponiéndose entre los dos con aires de pataleta, pero es separado por las ansias lujuriosas que ahora invaden a su
madre Charity, siendo presa de los afectos de su itinerante hombre, dejándose llevar por el deseo, desnudándose camino a la habitación conyugal. Ella sabe muy bien que no hay nada de romance en esa aventura, patrocinando entonces la cena y la velada que antecedió el momento. Apagan las luces de la casa, dejando a oscuras al pobre Paris, que no ha cenado tranquilo y es reducido a un segundo lugar por un desconocido en su propia casa. Nuevamente en la vida de su madre es solo un estorbo, un bulto para esconder porque incomoda. Iracundo se retira a su habitación, arroja el chocolate a la basura y llora de rabia apretando los labios, cultivando un insano resentimiento hacia la mujer que le dio a luz. Busca refugio en el lado más oscuro de la internet. Paris Bennett es un chico de Texas con un coeficiente intelectual mucho más elevado que el promedio de los jóvenes de su edad. Sus calificaciones son altas y participa de diferentes grupos en su escuela, desde el club de música y literatura hasta el club de deporte y de ajedrez. Se comporta como una persona mayor a quien en verdad es, por lo que no tiene muchos amigos en su escuela. Planeaba asesinar a su propia madre como venganza, pues lo descuidó en varias ocasiones durante su crecimiento, siendo testigo de su decadencia progresivamente, viéndola decaer despacio debido a una seria adicción a las sustancias. Charity Bennett, quien fuera su madre, sufría de una seria adicción a la heroína, aunque logró mantenerse limpia durante 9 meses antes del nacimiento de su hijo Paris. Se ganaba la vida como camarera, obteniendo dinero para sus 2 hijos, pues Paris tendría una hermana posteriormente, noticia que no le agradó en lo absoluto, molestándose durante la gestación. Luego de nacer la pequeña, las cosas entre los hermanos mejorarían bastante, siendo compañeros inseparables de aventuras y juegos. No obstante, la relación con su madre decayó bastante, pues lentamente retomaba las sustancias duras, víctimas de jornadas de estrés en el trabajo, cuando Paris solo tenía 9 años de edad y su hermana tenía 2. Poco a poco su madre empezó a descuidar su vida familiar y doméstica, lo que conllevó a abandonar a los niños en su propia casa, quienes aguantaban hambre y vestían semanas enteras con la misma ropa. Con el pasar de los meses, Paris Bennett se mostró mucho más independiente, mostrando incluso una figura de protección con su hermana, a quien alimentaba y ayudaba en los quehaceres de la casa. Un odio hacia su madre empezaba a crecer con el paso de los días, donde la veía descuidada y completamente sedada, luego de conocerla fuerte y amorosa en sus años anteriores. Muchas veces se vio obligado a atenderla también como si fuera su hermana pequeña, limpiando la babasa y retirando las agujas de su brazo. La rabia y el fastidio de Paris hacia su progenitora era cada vez más notoria, hasta que decidió terminar con todo de la forma más perjudicial para ella. Paris Bennett planeó meticulosamente cómo asesinar a su propia madre, pero luego de tenebrosas reflexiones se dio cuenta de que el daño sería mayor si primero lastimaba a su hermana menor, generándole la mayor violencia y tristeza posibles, para luego el permanecer vivo con los años, metido en una cárcel con una condena de por vida, recordándole que es por culpa de ella que su hija murió y su hijo está en la cárcel. Alguna vez su madre le confesó que el mayor dolor que podía sentir ella sería la muerte de uno de sus hijos. Lo decía a nivel general: el mayor dolor de un padre es tener que enterrar a sus hijos. El joven, en su defensa, manifestó escuchar voces que le obligaron a matar a su hermana, fingiendo cierto grado de demencia, pero se descubrió después que fue él quien persuadió a la niñera para abandonar el domicilio, lo que evidentemente era algo planeado por el muchacho. Charity Bennett nació en 1974 en Atlanta, Georgia. Es hija de un matrimonio multimillonario de una pareja de empresarios camioneros que alquilan los enormes vehículos, por lo que tuvo acceso a estudios exclusivos en los mejores colegios y universidades del país. Además de serle complacidos todos sus gustos como computadoras, ropas o juegos, su padre empresario fue asesinado a tiros en su propia casa por una Magnum 357, la cual jamás fue encontrada
encontrada, por lo que el caso quedó en la completa impunidad. Charity fue acusada de homicidio luego de gastar parte de la inmensa fortuna. En junio de ese año, fue arrestada y llevada a juicio por presunto homicida, por supuestamente pagar a un asesino, pero quedó absuelta de todos los cargos por no haber pruebas suficientes. Se volvió a casar en 7 ocasiones, malgastando los ahorros y la fortuna de su familia, descuidando a la pequeña Charity, quien se volvería muy rebelde con el paso de los días, frecuentando malas compañías, fiestas intensas y volviéndose adicta a la heroína. Su vida había dado una vuelta de 360 grados entre la promiscuidad y las adicciones. Supo que todo había llegado demasiado lejos cuando un doctor la declaró embarazada, por lo que tendría su primogénito varón Paris Bennett. La mujer se desintoxica y acudiría a tratamiento profesional para salir adelante por su hijo. El 10 de octubre de 1993 nace su hijo Paris Bennett. La niñera deja a los chicos dormidos en su habitación antes de retirarse del domicilio, como le indicó el joven de 14 años. Luego de lavarse los dientes, Paris Bennett entra en su sueño profundo. En él logra encontrar las puertas del mismo infierno, las cuales por curiosidad abre, liberando una gran cantidad de demonios que se apoderan de la alcoba. Armado con un cuchillo, se lanza a pelear contra cada uno de ellos para defender a su hermana menor, que duerme tranquila, mientras él destaja y corta a varios de ellos en un charco de sangre. Al despertar de su trance somnoliento, descubre que ha asesinado a su propia hermana a puñaladas, indicando la siniestra historia a la operadora del 911. Era la medianoche del 5 de febrero de 2007. La policía intercepta a Charity, la madre de Paris, en su trabajo como camarera en el restaurante de Buffalo Wild Wings. Sospechó lo peor para sus hijos, por lo que suplicó a las autoridades la llevaran con ellos. Sin embargo, respondieron tratando de calmarla que debía conversar con ellos primero. Preguntaron sobre sus hijos, persuadiéndola de que todo estaba bien. Luego de que ella efectivamente confesara ser la madre, le indicaron cómo su hija menor de 4 años había muerto de forma violenta por las manos de su propio hermano de 14 años. El joven Paris Bennett estaba capturado en la patrulla, mirando a través de la ventana a su madre, quien desesperada en lágrimas solo ignoraba la macabra mueca de alegría que gestualizaba a su hijo a la distancia. En entrevistas realizadas al joven Paris Bennett, manifiesta sobre su crimen las siguientes palabras: elegí cometer mi crimen y asumo toda la responsabilidad por él. No estoy loco y no sufro de ninguna enfermedad. Tras investigar el contenido de los dispositivos electrónicos a los que Paris Bennett tenía acceso, se encontró gran cantidad de material íntimo de adultos, entre ellos material de violencia explícita, asesinatos y películas sangrientas. Mucho material encontrado fue extraído de portales difíciles de acceder por computadora, por lo que serían evidencia de ingenio y racionalidad en el joven asesino. Se piensa que el psicópata no solo asesinó a su hermana con más de 15 puñaladas, sino que también practicaría en ella el obsceno material que había visto y registrado en secreto, revelando una personalidad psicopática en su forma de ser. Paris Bennett ha pasado la mitad de su vida en la cárcel, cumpliendo una condena de 40 años por homicidio en primer grado. Fue diagnosticado como sociópata por su elevado coeficiente intelectual de 141 puntos según los exámenes. Se considera como un recluso altamente peligroso. Charity es madre soltera y espera a su tercer hijo en Phoenix. Dice cuidar de él y proyectar lo que nunca pudo ser con sus otros 2 hijos, sumergidos en la tragedia. Suele visitar a Paris en la cárcel espontáneamente, manifestando haberlo perdonado por todo. Sin embargo, él desde las rejas todavía mantiene el odio y profundo rencor a su progenitora, quien a veces solo observa sin dirigir palabra alguna. Forense del condado de Washtenaw calificó la muerte de una niña de 4 años de Sumter Township como uno de los peores incidentes que él había tratado, más específicamente en el ámbito de muerte infantil.
En los 27 años que ejerce su profesión, nunca vio un caso tan atroz. Según documentos judiciales obtenidos por Free Press, el mismo médico se encuentra en una búsqueda por rescindir los derechos de paternidad de la media hermana de la niña. Entre los archivos que se tienen del caso, se encuentra la petición que hicieron por parte de Free Press, la cual contenía detalles espantosos del presunto abuso infantil cometido contra Gabrielle Barrett. Además, se encontraron quemaduras graves en la piel de la niña. Estas mismas heridas fueron las causantes de que el dedo gordo de su pie se cayera. En cuanto la niña entró a la sala, todos los presentes quedaron petrificados. Cuando el doctor procedió a preguntar los detalles de las heridas a las autoridades, la policía le explicó que la parte de la piel que faltaba se encontraba en el desagüe de la bañera. La niña se encontraba con quemaduras en todo el cuerpo, hematomas que la cubrían completamente. Los detalles de las heridas y las condiciones en las que se encontraba la menor fueron presentados y documentados en el Lincoln Hall of Justice en el estado de Detroit. El Free Press intentó comunicarse nuevamente con la oficina del médico forense. Lastimosamente no obtuvieron respuesta alguna. El texto y los documentos entregados al Free Press no especificaban si es que en algún momento los servicios de protección infantil habían estado involucrados con la familia anteriormente. Cuando se trató de obtener mayor información de la familia con casos de maltrato infantil anteriores, un portavoz del MDHHS se negó a comentar cualquier confrontación que se tuviera con los padres de Gabrielle. Si nos dirigimos directamente a la Ley de Protección Infantil de Michigan, el MDHHS tiene prohibido divulgar o proveer información o detalles específicos sobre cualquier caso relacionado, hayan o no archivos o casos reportados, los cuales involucran a personas específicas. El Free Press trató de obtener esta información, pero solo consiguió una respuesta clara y contundente por medio de un correo electrónico enviado por el portavoz Bob Wheaton, el cual les explicaba la política legal que tenían sobre no revelar información de sus casos bajo ninguna circunstancia. La policía agregó un descubrimiento espantoso del año 2016. Se tenía registro de una llamada denunciando agresión doméstica, por lo que no se puso en duda que fuera un caso relacionado o similar al de Gabrielle. Al momento del allanamiento, la policía encontró comida en descomposición, platos sucios, moscas por todas partes, orina y heces de perro. Todo esto encontrado en la habitación de los niños, pero cuando se procedió a confrontar a la madre por esta parte, dijo que veía a la niña saludable y negaba que tales condiciones fueran inhumanas. En un cateo que se realizó en la casa de los Díaz, se encontraron además varios paquetes de sustancias ilegales. La madre de la niña, Candace Díaz, y el novio de la madre, Brad Fields, fueron ligados al caso de la muerte de su hija y acusados por el delito de homicidio grave, homicidio en segundo grado, abuso infantil en primer grado y tortura contra menores. El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos procedió a su arresto en los días posteriores al suceso e investigación forense. El arresto se dio por la tarde cerca de Lake Park en Georgia. La pareja se encontraba conduciendo cuando las autoridades procedieron a su arresto. Las investigaciones posteriores a la pareja revelaron que ambos fueron examinados psicológicamente con el objetivo de determinar qué podía haberlo llevado a cometer tal acto tan atroz. Los estudios determinaron que ambos sufrían de enfermedades mentales graves por las cuales no pueden someterse a tratamiento. En la misma petición, la joven Díaz
quien al momento del incidente tenía 24 años, tenía un amplio historial psicológico en el cual varios profesionales del área le diagnosticaron con trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Fields, de 28 años de edad, agregó a su registro médico que Candace Díaz sufre además de trastorno esquizofrénico, ansiedad social, agorafobia, entre otros padecimientos relacionados a la ansiedad y a su trastorno de estrés postraumático, siendo estos dos los principales detonantes de sus múltiples problemas psicológicos. Los exámenes realizados sobre el cuerpo de Gabrielle revelaban la gravedad de las heridas dejadas por las quemaduras, las cuales eran evidentes por sus piernas, nalgas y codos. Según lo que relataron los forenses en los documentos adjuntos, al momento de llegar a la escena, la policía encontró el cuerpo de la niña inconsciente en el baño de la casa de la familia, detallando que había sufrido de un ataque cardíaco el 1 de enero. Fue entonces que trasladaron su cuerpo al hospital St. Joseph Mercy en Ann Arbor. Al momento de llegar al lugar la declararon como muerta, poco después de ingresar al área de emergencias. Los presentes se esforzaron al máximo por tratar a la menor. Lastimosamente sus esfuerzos dieron nulos resultados. La policía testificó que la oficina del médico forense del condado de Washtenaw determinó que la muerte de la infante fue más que un simple incidente. Todo indicaba que fue un homicidio, fundamentando su argumento en las diversas pruebas realizadas sobre su cuerpo. Las múltiples lesiones traumáticas fueron realizadas por una persona la cual tenía toda la intención de torturar a la niña sin piedad, o por otro lado, de asesinarla. Los detectives del departamento de Sumter Township fueron los responsables de su interrogación y fueron ellos mismos quienes solicitaron hablar con la madre en la entrevista. Se obtuvieron detalles incoherentes y algunas pistas que no cuadraban con todos los estudios posteriores. La madre de la niña dio una versión completamente diferente a la que conocía y habían planteado las autoridades. Las versiones no concordaban, a pesar de que las autoridades le insistieron que les relataran los hechos sucedidos ese día. Fields se negó rotundamente a proporcionar detalles de lo sucedido. Las autoridades no pudieron obtener detalles adicionales sobre lo que había acontecido a un trabajador de los servicios de protección infantil, el cual estaba relacionado con el caso de Díaz. Según la petición solicitada por Free Press, la madre de la niña dijo que Gabrielle tuvo un percance con el agua con la que se bañaría esa tarde del 31 de diciembre. Cuando se le preguntó por la causa de las heridas de gravedad causadas por quemaduras, la madre aseguró que las mismas habían sido causadas por el agua caliente que cayó sobre el cuerpo de su hija. Sus declaraciones se volvieron aún más sospechosas cuando la madre no atendió de ninguna manera las heridas de la menor, siendo que ésta pudo ver la gravedad de las quemaduras. En ningún momento pensó en solicitar atención médica. En la última conversación que tuvieron Gabrielle y su madre, la niña le había dicho que quería tomar otro baño al día siguiente. La madre le comentó a las autoridades los sucesos de ese día. Al principio ella había preparado el baño de Gabrielle, luego puso a su hija en la bañera, la cual se encontraba hasta la mitad. Luego de ella, la madre afirmó que dejó a Gabrielle sola en la bañera, mientras ella se encontraba en la cocina haciendo pancakes. Fue al momento de terminar sus actividades en la cocina y regresar al baño que encontró a Gabrielle sumergida con el agua hasta la nariz. La madre corrió enseguida hacia su hija, la sacó del agua y enseguida la niña vomitó. La madre procedió a llamar a Brad al baño para que la auxiliara. Los sucesos siguientes fueron los más duros según lo que relató la madre. Aun cuando Gabrielle se encontraba fuera del peligro de ahogarse, ella seguía vomitando y Fields procedió a proporcionar RSP.
Aunque parecía que las dificultades habían pasado y el día transcurrió como cualquier otro, los problemas con la niña comenzaron alrededor de las 10 de la mañana. La madre especificó a los detectives de la policía que aunque la niña sí tenía heridas graves, decidieron no llamar a los paramédicos sino hasta más de 30 minutos luego del incidente. El padre de Gabrielle, Kyle Barrett, dijo que no tenía conocimiento alguno de lo sucedido ese día, no recibió llamada o aviso alguno de lo que sucedió. Ese día se encontraba fuera de casa, mientras que Díaz y Fields se encontraban en la casa móvil con su hija. Su poca relación con lo sucedido ese día fue el principal motivo de que se le desligara del caso, por lo que la policía concluye que tuvo una nula participación con la muerte de Gabrielle. El hombre residente de Westland, de 26 años de edad, declaró que la última vez que había hablado con Gabrielle fue en persona, justo antes de entregarse a las autoridades, dado que recibió una orden judicial en septiembre. Ese día recuerda que aún pudo darle un beso, un abrazo y decirle que la amaba. Por su declaración se supo que fue la última persona ajena a los presentes el día del incidente que la vio con vida. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan tenía las intenciones de sacar a la media hermana de 1 año de edad de Gabrielle de su hogar, con la razón aparente de que la menor no contaba con una supervisión adecuada, además de que tenían la sospecha de que sufría de abuso físico, lo cual pudo ser una de las principales causas de muerte de un niño. La petición de la institución fue presentada el 3 de enero del mismo año. Ante los sucesos y las condiciones bajo las cuales había muerto la menor, la MDHHS solicitó que la media hermana de Gabrielle fue removida de la casa con la intención de salvaguardar su vida. El caso fue presentado ante un tribunal competente, el cual dictaminó que la niña de apenas 1 año de edad no debería ser devuelta a sus padres, además de que el juez le prohibió a Díaz y Fields tener contacto y comunicación con su hija menor. Esto fue determinado en una primera audiencia, pero se programó una segunda, la cual funcionaría como seguimiento legal del caso. La audiencia estaba programada para el 25 de enero. El Free Press obtuvo una entrevista con Barrett en la cual detalló que salió de la cárcel del condado de Washtenaw el 3 de enero, 2 días después de la muerte de su hija. Además de que los archivos del caso incluían un documento judicial el martes siguiente al suceso, el cual mostró a Barrett en dicho documento una orden la cual mencionaba que Barrett tenía la responsabilidad de pagar $71 al mes. Este monto era dirigido para una manutención infantil y gastos de atención médica. El documento además tenía un monto del año 2017, el cual facturaba una deuda de $2,644 por la manutención atrasada, a lo que Barrett admitió con cierta vergüenza, ya que no había pagado la pensión durante mucho tiempo. Aclaró que en esos momentos estaba pasando por momentos difíciles y trataba de volver a la normalidad. Al momento de que se le dictaminó que tendría que pagar la manutención, se encontraba desempleado, sin hogar y sin dinero para pagar la cantidad que el juez le impuso. La abuela paterna de Gabrielle, Deborah Barrett, de 47 años, dijo que nunca vio la casa móvil donde vivía Gabrielle antes de su muerte. El padre pasaba mucho tiempo con su nieta y por su parte llamó a la muerte de su hija una completa pesadilla. La nieta de Deborah, Gabrielle, vivió una pesadilla estando despierta y espero que estos casos nunca más vuelvan a suceder.